Hola chicos. Veo que habéis tenido varios problemas con el tema de electricidad, sobre todo para los problemas. Entonces he pensado hacer este vídeo corrigiendo las actividades y que veáis un poquito por dónde van las cosas, porque algunos de vosotros pues os perdéis cuando hacéis cálculos o incluso dibujando algunos circuitos. Sé que es complicado, es un tema difícil y más si estáis viéndolo como lo estáis viendo vosotros solos. Así es que vamos a comenzar. Bueno, el primer día que os mandé ver el libro, estuvisteis viendo el circuito eléctrico, los elementos que tiene un circuito eléctrico, cuál es su representación en símbolos y después también visteis las magnitudes eléctricas, que es el voltaje, que es la intensidad, que es la resistencia, energía y potencia. ¿Vale? Entonces comenzamos con los ejercicios. Investiga cómo funciona un fusible. Voy a poner aquí que estoy hablando y el papel en blanco, parece que no haya nada. Investiga cómo funciona un fusible. Pues la mayoría de vosotros lo tenéis bien. Son pequeños dispositivos que permiten el paso de la corriente hasta que ésta supera el valor máximo permitido. Cuando esto sucede, lo que hace el fusible es que inmediatamente corta la corriente eléctrica. Entonces, así no se puede quemar o estropearse los aparatos eléctricos o el circuito. ¿Vale? Muchos de vosotros me habéis dicho cómo funciona un fusible. El fusible lo que hace es que me habéis dicho de qué se compone, y es que hay una parte que se funde. Cuando pasa más corriente de la que hay, se funde, y al fundirse deja de ser conductor, con lo cual corta la corriente. Este está muy bien. Ahora, busca en internet la diferencia entre conductores, aislantes y semiconductores. La mayoría, por no decir todos, también lo tenéis perfecto. Así es que lo pasamos. El siguiente. El 4. Observa los circuitos de arriba y dibuja los esquemas eléctricos correspondientes. Tenemos una batería. La batería la podemos representar así. Y de esta batería sale hasta un interruptor. Si os fijáis, ese interruptor realmente no es un interruptor, es un conmutador. Es que puede dar servicio hacia un lado o hacia otro lado, a un circuito o a otro circuito. Veamos, si el conmutador sale por aquí, aquí que hay una bombilla. Entonces, si sale por aquí, aquí tenemos una bombilla. Si por el contrario el conmutador sale por el otro lado, ¿qué tenemos? Un motor y un fusible. Pues si sale por este lado, tendremos un motor y un fusible. ¿Vale? Si os fijáis, este circuito y este otro se unen en un punto y sale un conductor hasta la pila. Y sale un conductor hasta esta pila. Bien, pues esto sería el primer circuito. El segundo circuito, vemos que hay una batería y aquí están todos conectados en serie. La corriente solamente tiene un camino. En este caso están conectados en paralelo. La corriente tiene dos caminos. Uno del motor y el fusible, y el otro que es el de la bombilla. Si pasa por el motor y el fusible, vendrá por aquí, pasará por aquí. Por la bombilla no pasará porque el conmutador hace que se quede abierto. ¿Lo veis aquí? ¿Veis? Aquí el conmutador, si se cierra el circuito para que funcione una cosa, se abre en el otro sentido, con lo cual la corriente circulará por aquí o circulará por este otro. Quedaría abierto y no circularía por aquí. Pues en el otro caso van en serie. Quiere decir que están conectados solo con el mismo conductor, uno detrás de otro. Bueno, pues tenemos de nuevo la batería. De la batería un interruptor. En este caso sí que es un interruptor porque solamente hay un camino tras el interruptor. Entra y sale. Aquí el interruptor entraba la corriente y salía en dos posibles direcciones. Aquí entra la corriente y sale por el mismo camino. Sale, ¿qué tenemos aquí? Perdón, esto era una resistencia, lo siento. Y esto sí es un fusible. Este es el fusible y esta es la resistencia, perdón, ¿vale? La resistencia y aquí el fusible. ¿Vale? La resistencia sabéis que se puede poner así o se puede también poner con este símbolo, así.
A mí me gusta más poner este para diferenciarlo mejor de los fusibles. Bien, hemos pasado por el fusible. A continuación, una bombilla. Y de la bombilla volvemos otra vez a la batería. 5. Dibuja un circuito que permita poner en funcionamiento y parar un motor y a la vez encender una bombilla. Utiliza una pila de 3 voltios. Bien, en el ejercicio 5 permita poner en funcionamiento y parar un motor y a la vez encender la bombilla. Ellos se referían a que cuando parase el motor se encendiese una bombilla. Entonces el circuito sería este. Tengo un circuito con un motor. Cuando el motor para, que es cuando el interruptor lo pongo al otro lado, enciendo una bombilla. Para eso utilizo un conmutador y el circuito sería este. Ahora yo, leyendo este título, entiendo que vosotros hayáis hecho un circuito en serie, ¿vale? Así es que los dos están bien, porque también parece que diga poner y parar un motor y a la vez encender una bombilla. Así es que me parece bien el que ha hecho este circuito, ¿vale? Cualquiera de los dos me parece bien porque el título no está muy allá. 6. Realiza el esquema del siguiente circuito eléctrico. Este es el de las bombillas. Bien. ¿Cómo lo representamos? De nuevo, la batería. Las pilas se representan así. El lado largo, un lado largo, uno corto y el positivo en el largo. A continuación, 3 pilas. ¿Cómo están? Están en serie. Entra y sale, entra y sale. Cuando es un único camino, están conectados en serie. 1, 2 y 3 en serie. Y un interruptor. Bien. Añade los instrumentos de medida necesarios para comprobar que los 9 voltios de la pila, que aquí hay 9 voltios, se reparten entre las 3 bombillas. ¿Cómo mediríamos eso? Pues pondríamos un voltímetro aquí, conectado en paralelo, para comprobar los 9 voltios que hay en la pila, y a continuación pondríamos en paralelo el voltímetro en cada una de estas pilas puestas en paralelo. Y esto es lo que casi ninguno habéis hecho. Si necesitas comprobar el voltaje, ¿qué vas a hacer? Pues colocar un voltímetro. ¿Dónde lo colocarás? En paralelo, ¿vale? Para que pase por aquí lo mismo que pasa por el voltímetro, para poder medir lo que pasa por este conductor. El 7. Ejercicio 8. Indica por qué coincide la medida de los 3 amperímetros en el siguiente circuito. ¿Por qué coincide la medida de los 3? Porque el número que sale, los amperímetros miden intensidad. El número de electrones que sale de la pila cada segundo coincide con el que atraviesa cada una de las bombillas. Es porque están conectados en serie. Entonces las intensidades que pasan por el circuito son las mismas. Y vuelve de nuevo a la pila. Vale, es porque está conectado. El número de electrones que salen son los mismos. Está conectado en serie. Al estar conectados en serie, pasan los mismos electrones, son los que salen de la pila y los que llegan a esta. El número de electrones es el mismo. Pasábamos al ejercicio 11. El 6, el 8, el 11. El 11. ¿Qué intensidad eléctrica circula por los siguientes circuitos? Veamos, esto es un circuito que está cerrado. Entonces, según la ley de Ohm, teníamos que la intensidad era igual al voltaje partido la resistencia. Con lo cual, si lo que me están pidiendo es la intensidad, voltaje partido resistencia, el voltaje 9 voltios y la resistencia 18 ohmios.
Estos son 0,5, perdón, amperios. Intensidad, amperios, 0,5 amperios. ¿Vale? Si no queréis poner amperios, si queréis poner miliamperios, tenéis que multiplicar por 1000 y entonces serían 500 miliamperios. Si no queréis tener el 0, si no 0,5 amperios. Ahora, ¿qué electricidad circula por este circuito? Por este circuito circula alguna electricidad. Sale de aquí, los electrones salen y cuando llegan aquí, ¿a dónde van? Si aquí no hay nada. La electricidad solo circula si el circuito es cerrado, con lo cual en este circuito no circula ninguna corriente, ¿vale? El aire es un aislante, no circula nada por aquí. Y después en el C, aquí la intensidad que circula es infinita, es grandísima. Esto es lo que ocurre cuando decían también en el siguiente apartado unir los polos positivos y negativos de una pila. ¿Vale? Aquí es infinita. Lo que hace es descargar la pila totalmente. No se puede, se acerca al infinito. Ya sabéis que algo dividido 0 tiende a infinito, con lo cual no se puede resolver. ¿Por qué? Porque la resistencia es 0. Sería el voltaje dividido 0 tiende a infinito. Entonces, el siguiente apartado, al unir polos positivo y negativo de una pila en el último circuito, hemos provocado un cortocircuito. Es esto. ¿Qué ocurre en él? Pues ocurre que la pila se descarga completamente, inmediatamente se descarga y queda inutilizada, ¿vale? Porque hemos gastado los electrones se funde. Bien, ya hemos hecho el 12, el 13. Este también lo tenéis todo bien. La potencia de los coches suele medirse también en caballos de vapor. Investiga la relación entre caballo de vapor y vatio. Pues bien, un caballo de vapor equivale a 735,5 vatios. Un kilovatio, si hacemos la inversa, un kilovatio equivale a 1,36 caballos de vapor. Y aquí os dicen lo que es el caballo de vapor, que es una unidad de potencia. Bien, 14. La capacidad de la batería de un coche eléctrico es de 18,8 kilovatios hora. Esto es potencia. Kilovatios hora es medida de potencia. 18,8 kilovatios por hora. ¿Cuánto tardará en cargarse si la conectamos a un enchufe de 230 voltios que proporcionan 16 amperios? Pues bien, para compararlo tendremos que pasar esto a potencia. ¿Qué potencia nos da el enchufe? Ya sabéis que la potencia, está en los apuntes, es el voltaje por la intensidad. Y que voltios, el voltaje se mide en voltios y la intensidad se mide en amperios. Voltios por amperios da igual a vatios. W, que son vatios. Pues bien, voy a calcular la potencia del enchufe. La potencia del enchufe son 230 voltios por 16 amperios. Y eso me da 3.680 vatios. Fijaros que aquí la potencia está en kilovatio hora. Y esto lo tengo en vatios. Para pasar vatios a kilovatios, ¿qué hago? Dividir entre 1000. Con lo cual estos son 3,68 kilovatios. Pues ahora solamente tengo que ver estos 18,8. Si yo los divido entre 3,68, que es lo que me sale del enchufe, ¿cuántas horas tendrá que cargarse? Hago la división, 18,8 entre 3,68 y esto me da 5,10 horas. Que es lo que voy a tardar en cargar la batería en un enchufe que me proporciona esta potencia.
El 15. Este igual. Aquí también os habéis liado porque habéis intentado aplicar las fórmulas que hay en los apuntes sin entender realmente qué es lo que se os está pidiendo. Sabiendo que el consumo medio de una casa es de 9.922 kilovatios al año, en un año, esto equivale a 0,85 toneladas de petróleo. ¿Cuánto tiempo la podríamos mantener funcionando con el coche de la actividad anterior? ¿Cuánto tiempo funcionará con el coche de la actividad anterior? 9.922 es al año. Estos son kilovatios hora al año. Al año. Yo no quiero saberlo al año, quiero saberlo al día. ¿Vale? ¿Cuánto consume al día? 9.922 entre 365 me da el consumo diario que yo tengo. Y el consumo diario que yo tengo son 27,18 kilovatios hora de media en un día. De media en un día. Si tengo una batería 18,8 kilovatios por hora y lo divido entre lo que me consume en un día, mi consumo medio de un día, ¿para cuánto tendré? Esto es como si tengo 100 caramelos y quiero saber, somos 200 y quiero saber a cuánto tocamos cada uno. Es lo mismo, tengo esta potencia, pero somos todo esto, tengo que dar potencia a todo esto. Entonces con esta potencia a ver a cuánto toca, ¿vale? Es exactamente la misma cuenta. Entonces 18,8 entre 27,18 me dice que tengo para 0,69 días. 0,69 días. Y aquí pues hago una regla de 3. Si un día son 24 horas, 0,69 días serán X horas. Despejo la X, 24 por 0,69 y a esto lo divido entre 1. 0,69 por 24. Tengo batería para 16,6 horas. Ahora, como tengo batería para estas horas, hemos dicho que yo al día consumo 27,18, pero en realidad con la batería solo puedo consumir 18,8. Yo con la batería voy a consumir 18,8 kilovatios hora. No me da ni para un día. 18,8 kilovatios hora son 16,6. Pues, ¿cuánto petróleo serán? No lo sé. Estos serán, no sé las toneladas. Pero sí que sé que 9.922 kilovatios hora equivalen a 0,85 toneladas. De aquí despejo la X. 18,8 por 0,85 y lo divido entre 9,922. 18,8 por 0,85 y lo divido entre 9.922 y me da 0,0016 toneladas que dejaré de consumir si consumo la potencia de la batería. Fijaros que este segundo apartado podríamos haberlo hecho sin haber hecho el primer apartado, porque realmente me están diciendo que si consumo la batería, ¿cuánto ahorraría? Si consumo la batería son 18,8, es un dato que me dan, y también me daban este dato, los 9.922, ¿qué toneladas serán? O sea que sin haber hecho
toda la parte primera, podría haber resuelto la parte segunda. ¿Vale? No sé si os queda claro o no, o tenéis alguna duda, me la hacéis llegar, por favor. Y hasta aquí serían lo que mandé para la primera clase. Bueno, los del siguiente día, a partir del 16. 16. Dado este circuito, ¿qué ocurre si se funde una bombilla? Veamos, es un circuito que está conectado en serie. Va el conductor, entra en un receptor, sale, entra en otro receptor y sale. Un circuito que está en serie. Cuando en un circuito está en serie, cuando uno de los elementos no funciona, corta la corriente. Así que si no funciona esta bombilla, ninguna funcionará, ¿vale? No funcionará ninguno de los demás. En el circuito que aparecen dos receptores conectados en paralelo, veis aquí la diferencia, aquí están en serie y aquí están en paralelo. ¿Por qué crees que los diferentes aparatos de una vivienda también están conectados en paralelo? Pues primeramente para que a todos les llegue la misma corriente, si no la corriente que les llegaría, en este caso la corriente se reparte. Así, aquí a todos les llegaría la misma tensión. Aquí la tensión está repartida. Aquí todas las luces lucen igual porque les llega la misma. Si os fijáis, hasta se nota que estas luces están luciendo menos y estas luces lucen más. Porque a las dos le llega el mismo voltaje. Así que para eso se ponen en paralelo. Pero también para que si uno de ellos se funde, el otro siga funcionando. Y así no tengamos, porque tengamos algún receptor que esté en mal estado en nuestra casa, no deje de funcionar la instalación. Después, en el 18, coloca las siguientes resistencias en serie y conéctalas a una pila de 9 voltios. Bien, cuando os dicen que hagáis un circuito y que conectéis algo en serie, siempre es que lo hagáis mediante símbolos, siempre. Entonces, no me dibujéis los interruptores como ese interruptor, dibujarme el símbolo. Así que 18. Coloco las 3 resistencias, 4, 3 y 4. 90, 45, 15 y 5. 5 ohmios, 15, 45 y 90. Están conectadas en serie y me dicen que las conecte a una pila de 9 voltios. Bien, pues aquí pongo mi pila de 9 voltios. ¿Correcto? Y hasta aquí sería la representación del circuito. Ahora me dice qué intensidad saldrá del generador y si las colocas en paralelo. Bien, las tengo conectadas en serie. Veamos la intensidad. Hemos dicho antes que la intensidad, según la ley de Ohm, es el voltaje partido la resistencia. Cuando yo tengo resistencias colocadas en serie, la resistencia total del circuito colocado en serie es la suma de las resistencias R1, R2 y así todas las que tuviéramos hasta Rn. Con lo cual la resistencia que yo voy a poner aquí será la resistencia total. Así es que la intensidad será igual al voltaje 9 voltios dividido, y voy a sumar todas estas, 5, 15, 45 y 90. Así es que 90 más 45 más 15 más 5, 155. 9 voltios dividido 155 ohmios. 9 dividido 155, 0,058 amperios. Si no queréis tener el 0,0 tal y queréis que empiece por un número, lo multiplicáis por 1000 y tenéis 58 miliamperios. ¿Correcto? Hasta aquí creo que bien, ¿vale? Lo importante es que están en serie y en serie se suman. Ahora me dicen, ¿y qué ocurre si las conecto en paralelo? Bien, pues un circuito donde estén conectadas en paralelo
sería, por ejemplo, este. Aquí tendría una, aquí tendría la otra. De manera que si una de ellas se estropease, la corriente circularía por las demás. Esto es un circuito conectado en paralelo. Siempre la electricidad va a tener dos caminos, uno por aquí y otro por aquí, ya está en paralelo. Uno por aquí y otro por aquí. Esto está en paralelo. Uno por aquí y otro por aquí. ¿Vale? Está en paralelo. ¿Correcto? ¿Qué ocurre? La fórmula es la misma. La fórmula de la intensidad es intensidad igual a voltaje partido resistencia. ¿Qué ocurre en este caso? Que cuando están en paralelo, la resistencia total, ¿qué es? Esto lo tenéis en los apuntes y muchos de vosotros lo habéis resumido y lo habéis puesto muy bien. Se calcula así: 1 partido 1 de la R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 y así hasta todas las que tengamos, Rn. Con lo cual voy a hacer la operación. Resistencia total. 1 dividido 5 más 1 dividido 15 más 1 dividido 45 más 1 dividido 90. Pues yo hago esta operación, voy a hacer primero esta suma y luego la voy a dividir. 1 dividido 5 más 1 dividido 15 más 1 dividido 45 más 1 dividido 90. 0,3. 1 dividido 0,3, 3,33 ohmios, porque es la resistencia. Así es que aquí pondré esta resistencia. Intensidad será igual, el voltaje tengo el mismo, 9 voltios, pero en este caso la resistencia son 3,33 ohmios. Y eso da 2,70 amperios. ¿Vale? ¿Correcto? Bien. Espero que, si no os queda claro o veis algo que no entendéis o por qué lo estoy haciendo así, pues podéis decírmelo, ¿vale? Las fórmulas que empleo son las fórmulas que hay en los libros, en vuestro libro. Ejercicio 19. ¿Qué intensidad circulará por la bombilla si se conectan las tres pilas en serie? ¿Y si las pilas se conectan en paralelo? Veamos a ver, me piden la intensidad. ¿Qué intensidad? Es el mismo ejercicio que antes, pero ahora en lugar de tener en paralelo la resistencia, lo que tengo en paralelo son, o en serie, son las baterías. Así es que primero voy a conectar las tres pilas en serie. Una, acordaros, en serie, entra y sale, y entra y sale. Estas son conectadas en serie y aquí tengo una bombilla. ¿Qué ocurre cuando se conectan en serie? Que los voltajes se suman. En serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes. Voltaje total es igual a la suma de los voltajes que salen de cada una de las pilas. Las pilas cada una tiene 1,5, con lo cual la fórmula intensidad es igual al voltaje partida la resistencia. La resistencia me dicen que son 17 ohmios de la bombilla. Tendré voltaje total, la suma, 1,5 más 1,5 más 1,5 y esto dividido 17. Intensidad igual a 4,5 partido 17 voltios y ohmios, y esto me da 4,5 partido 17, 0,26 amperios. Ahora, si lo conecto, aquí en las soluciones está mal, porque
Pone 9 voltios, 9 voltios. Y no son 9, está mal, ¿eh? No son 9, esto está mal. ¿Vale? No son 9 y esto tampoco. Esto es del ejercicio anterior, con lo cual eso está mal. ¿Vale? Está bien hecho aquí. Ahora, en paralelo. En paralelo, voy a conectarlas en paralelo. Bien, una batería. Otra batería. Y otra batería. Y estas 3 baterías me van a dar servicio a esta bombilla de aquí. Bien, pues cuando el voltaje está conectado en paralelo, digamos que es como si primero saliese una pila, luego la otra y luego la otra, o que saliese un tercio de cada pila, así de manera que el voltaje es el mismo. V1 es igual a V2 a V3, los voltajes son iguales. Lo que hacen es que se distribuyen. Se descargaría de aquí un tercio, de aquí un tercio y de aquí un tercio, porque hay 3. Con lo cual, en nuestra fórmula, intensidad igual al voltaje partido resistencia, este voltaje sería igual a 1,5. 1,5 dividido 17. Y esto nos da 0,08 amperios. Así que acordaros que esto no está bien, ¿eh? Que estos son estas soluciones, estos son las soluciones del ejercicio 18 del anterior. Bueno, en el 20. El 20 es bastante más complicado porque nos dan 2 circuitos y son circuitos mixtos. Este es el primer circuito. Y son circuitos mixtos. Esto está conectado en serie y esto está conectado en paralelo. Y aquí nos ponen el punto A, aquí nos ponen el B, perdón, aquí el B y aquí el C. Y aquí está la intensidad 2, intensidad 3 y aquí la intensidad 1, que es la del circuito. Bien, aquí me ponen que son 9 voltios. Bueno, y aquí nos piden lo que hay en cada punto, pero no nos piden todos los datos, que podrían pedirnos todos los datos, no nos piden todos los datos, solamente nos piden la tensión en VA, la tensión de BC y luego nos piden la intensidad 1, intensidad 2 y la intensidad en 3. Veamos, cuando nosotros tenemos un circuito que está de este tipo, lo primero que vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente de esta parte de aquí. ¿Vale? ¿Cuál sería esa resistencia? Entonces aquí nosotros tenemos que esa resistencia, la resistencia será, como está en paralelo, 1 dividido 1, 1 más 1 dividido 1. Y esto es igual a 1 dividido 1 más 1 dividido 2, que es igual a 0,5 ohmios. Con lo cual la resistencia de 2,3 son 0,5 ohmios. Y ahora podría simplificar mi esquema teniendo aquí una resistencia y aquí otra resistencia. Esta resistencia sería esta de 2 kilo ohm y esta resistencia pasa a ser esta, que serían 0,5 kilo ohm. ¿Vale? Porque estaba todo en kilo ohm. Aquí he puesto ohm, pero son kilo ohm. Y así tendría el circuito más simple, más sencillo. Y ahora a la hora de calcular me es más fácil. La intensidad que está en 1, la intensidad que está en 1 es la intensidad que pasa por el circuito.
lo pienso como si fuese un circuito en serie, con lo cual, si es en serie, es el voltaje más la resistencia equivalente, que en este caso la resistencia equivalente ya de un circuito en serie serían 2,5, porque lo primero que he hecho ha sido sacar la resistencia equivalente de esto que está en paralelo, con lo cual sería 9 dividido 2,5. Y estos son 3,6 miliamperios. Es la intensidad que me pasa por este circuito, la intensidad de 1, que es la misma que la intensidad total. 3,6 miliamperios porque esto está en kilo ohm. Ahora, el voltaje. Bueno, si queréis, en lugar de hacerlo así, dividir 9 entre 2500 y eso os da 0,0, ¿vale? 9 entre 2500, si os hacéis un lío con las estas, y esto da 0,0036 amperios. Para que no me quede el 0,0036 amperios, lo puedo multiplicar por 1000 y tengo 3,6 miliamperios, es lo mismo. Y ahora, el voltaje en 1, que es el mismo, el voltaje en 1, que es el mismo que el voltaje AB, que está conectado en serie. El voltaje AB es el mismo que el voltaje que hay en 1. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Intensidad la acabo de calcular, son 0,0036 amperios. Y la resistencia 2, ¿vale? La resistencia en 1 en la del circuito es lo mismo que la resistencia en el punto AB, esta de aquí, por la resistencia esta por 2000 ohmios, ¿vale? Y si multiplicáis esto, esto da 7,2 voltios. Es el voltaje de AB, la potencia en AB. Bien, ya tengo la intensidad en 1 y que son los más fáciles porque son como los del circuito si estuviese en serie. Y ahora lo que me piden es de B a C. El voltaje de B a C. Bien, voltaje BC es igual. El voltaje BC, voltaje, intensidad por resistencia. La intensidad es la misma, no varía. Intensidad la hemos calculado antes, es la intensidad que nosotros tenemos que llega aquí, que parte del circuito. Esta intensidad, que es la intensidad que pasa por esta resistencia, la intensidad 1, 0,0036. Y ahora, ¿qué ocurrirá aquí? ¿Qué resistencia tengo? 0,5 kilo ohmios. Como esto me interesa que esté en ohmios, pondré 500 ohmios. 0,036 por 500, 1,8 voltios. Este es el voltaje entre B y C. Y ahora ya para hallar las intensidades, cuando nosotros tenemos un circuito en paralelo, hemos dicho que la intensidad que circula por aquí es la misma que circula por aquí. Acordaros de las bombillas que he dicho en este caso, que las bombillas brillan más, porque pasa igual. Pues aquí las intensidades pasan iguales. Entonces la intensidad en 2 es igual a la intensidad en 3 y son el voltaje, ¿vale? Como son iguales exactamente, tienen las mismas resistencias, van a ser las mismas intensidades. Voltaje dividido resistencia. Como son las mismas, será el voltaje, que es el que acabamos de sacar, 1,8, es el que pasa por ese punto, dividido las resistencias. 1 kilo ohmio, 1000. Porque si no, no nos va a dar bien. Dividido 1000 ohmios. 1,8 dividido 1000 ohmios,
0,018 amperios. O si lo queréis, lo podéis multiplicar por 1000 y son miliamperios. Y esta es la intensidad de 2 y de 3, que son iguales porque el circuito está en paralelo y las resistencias que pasan son las mismas. El voltaje hemos dicho que es el mismo porque el circuito está en paralelo, el voltaje que pasa por ambos es igual. Y lo dividimos por la resistencia, que como en este caso son iguales, y 2 y 3 son iguales. Si las resistencias fuesen distintas, el valor de intensidad variaría. ¿Os ha quedado más o menos claro? Bueno, espero que viéndolo así os haya quedado un poquito más claro. Ya os digo que cualquier cosa, no lo sé, decírmelo, o si necesitáis algo particular. Yo creo que ahora, viéndolo como lo estoy haciendo yo, os será bastante más fácil de entender. Después, la célula solar de la imagen, me lo habéis contestado casi todos bien. Necesitaríamos 6 celdas, un bloque de 3 celdas en serie para conseguir 1,5 voltios. Ese me lo habéis puesto casi todos bien. Bueno, el siguiente ejercicio. El ejercicio 22. Identifica en la figura aquí el tema de la corriente alterna y la corriente continua. Recordar, corriente alterna es la que nos llega a nuestra casa. Corriente continua es la de la pila. ¿Vale? Alterna los enchufes. La alterna son los enchufes y la continua es la de las pilas, baterías y todo eso. ¿Vale? Muchos electrodomésticos funcionan con continua. La calculadora continua, que funciona con una pila, el ordenador funciona con continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros de los ordenadores, y se ve muy claramente en los portátiles, tenemos un transformador. Cuando nosotros tenemos el cable en el portátil, tenemos los cables y tenemos las petacas esas que van entre medias en el cable, esas petacas lo que hacen es transformar la corriente. Y si la miráis, normalmente puede ser que transforme nuestros 230 voltios en una corriente continua de 12 voltios, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, aquí linterna, calculadora, corriente continua, corriente alterna, la que sale de los enchufes. ¿Cómo sería la representación de uno en continua? Este también me lo habéis hecho todos bien, que se representa con el símbolo así. Bien, ¿cuáles son los valores de la tensión cuando los electrones alcanzan... así. Esto es corriente alterna. Y la corriente continua son los que son así, que son las baterías. ¿Cuáles son los valores de la tensión cuando los electrones alcanzan su máxima velocidad? Bien, pues para entender...